Todo el mundo conoce el mito. La leyenda popular asegura que Chuck Norris no duerme, sino que espera. Se bromea constantemente con que es capaz de contar hasta el infinito 2 veces, o que su propia sombra es la que tiene miedo de él. Sin embargo, detrás de los memes virales y las patadas giratorias que conquistaron las pantallas de todo el planeta, existe una realidad mucho más profunda y, para la gran mayoría, completamente desconocida. La verdadera riqueza de Chuck Norris no se mide simplemente en lingotes de oro ni en el saldo acumulado en sus cuentas bancarias, sino en un secreto forjado con sudor en las cenizas de una infancia marcada por la carencia, el abandono y el silencio absoluto. Antes de convertirse en el símbolo de fuerza invencible que todos admiramos hoy, fue simplemente Carlos. Un niño pequeño, extremadamente tímido y asombrosamente poco atlético, que creció bajo el sol implacable de Oklahoma y las calles polvorientas de California. En sus primeros años no había rastros del heroísmo que definiría su futuro. Lo que sí abundaba en su hogar era la incertidumbre más asfixiante. Su padre, un hombre atrapado en las garras destructivas del alcoholismo, era una figura de inestabilidad constante que eventualmente decidió abandonar a la familia a su suerte. Este acto de traición dejó a Carlos, a su madre y a sus hermanos sumidos en una pobreza que no solo afectaba sus estómagos, sino también su moral. En aquel entonces, la riqueza era un concepto abstracto, algo que les sucedía a personas de otro mundo, mientras ellos luchaban cada minuto por poner un trozo de pan sobre una mesa desvencijada. Lejos de quebrarse, esta adversidad extrema plantó en el joven Carlos una semilla de determinación feroz que pocos lograban comprender. Su motor principal no era la ambición ciega de fama o reconocimiento, sino el instinto primario y noble de protección. Carlos quería ser el escudo inquebrantable de su madre y el soporte fundamental de sus hermanos menores ante un mundo que parecía ignorarlos. Comprendió muy pronto que para cambiar su destino y el de su familia necesitaba algo que todavía no poseía en su interior. Ese impulso vital lo llevó a alistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue destinado a Corea del Sur, un viaje transoceánico que cambiaría el rumbo de su existencia de manera definitiva. Allí, rodeado de una cultura milenaria y sumergido en disciplinas físicas desconocidas para el mundo occidental de la época, Chuck tuvo un encuentro brutal con su propia realidad. Descubrió que su mayor debilidad no radicaba en sus músculos delgados, sino en una mente que todavía no sabía cómo dominar el miedo. Fue en suelo coreano donde descubrió el Tang Soo Do, un arte marcial que exigía una entrega espiritual y física absoluta. En las frías mañanas de entrenamiento, aprendió que el verdadero combate no se trataba de golpear con fuerza al oponente, sino de conquistar los impulsos internos que nos mantienen pequeños y mediocres. Al terminar su servicio militar, regresó a Estados Unidos transformado, con el cinturón negro en la cintura y un sueño que muchos de sus amigos consideraban una auténtica locura. Quería vivir de enseñar karate. Eran los años 60, y la sociedad estadounidense apenas lograba descifrar qué eran realmente las artes marciales. La mayoría de las personas las veía como una curiosidad exótica o un baile extraño sin utilidad real en el mundo moderno. Abrir su primera escuela fue un acto de fe suicida. Chuck se encontró viviendo constantemente al límite, rozando la bancarrota técnica mes tras mes. Había días oscuros en los que el alquiler de los locales parecía una montaña imposible de escalar, y el hambre volvía a asomar su rostro conocido. Sin embargo, fue en ese valle de sombras financieras donde ocurrió el verdadero punto de giro de su vida. Chuck no veía el karate simplemente como una técnica de defensa personal, sino como un modelo de negocio innovador basado en la disciplina férrea y la precisión milimétrica. Empezó a aplicar la filosofía del dojo directamente a sus finanzas personales.
Cada dólar debía ser tratado con el respeto de un movimiento de combate perfecto, sin desperdicios y con un objetivo claro de crecimiento. Pero la vida siempre tiene una forma cruel y directa de poner a prueba a quienes buscan la excelencia. Justo cuando sus escuelas empezaban a ganar cierta tracción y respeto, una serie de pérdidas personales y profesionales lo golpearon con la violencia de un huracán inesperado. Se encontró de pronto en una encrucijada vital, donde el camino más fácil y seguro era retirarse del sueño y buscar un empleo convencional para simplemente sobrevivir. Sin embargo, una puerta inesperada se entreabrió, una que lo obligaba a arriesgar todo su prestigio acumulado en una industria que inicialmente lo rechazaba con un desdén evidente: Hollywood. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En ese momento de máxima tensión y duda, Chuck Norris debía decidir si aceptaba la derrota o si se lanzaba al vacío para conquistar un mundo que no creía en él. El desembarco en la meca del cine fue cualquier cosa menos glamuroso. Para los grandes estudios de Hollywood, Chuck Norris no era más que un karateca que intentaba recitar líneas. Un simple peleador que debía limitarse a golpear y callar frente a las cámaras. La industria lo miraba con un escepticismo hiriente, relegándolo a papeles secundarios donde solo importaba su capacidad física. En aquel nido de tiburones sedientos de éxito rápido, la presión por aceptar trabajos mediocres a cambio de un cheque inmediato era asfixiante. Muchos de sus contemporáneos cayeron en esa trampa, diluyendo su imagen en producciones olvidadas por un puñado de dólares que se esfumaban tan rápido como llegaban. Sin embargo, Carlos mantenía una visión a largo plazo que nadie más parecía comprender. Él no estaba allí para ser un actor más, sino para construir una marca personal que fuera, literalmente, indestructible ante el paso del tiempo. Esta resistencia interna generó un profundo conflicto de identidad que lo acompañó durante sus primeros años en los sets de filmación. Por un lado, las deudas acumuladas de sus escuelas de karate seguían acechando en las sombras de su contabilidad. Por el otro, su honor personal le impedía rebajarse a roles que traicionaran los valores de disciplina y respeto que tanto predicaba a sus alumnos. Fue en este punto de máxima tensión existencial donde decidió aplicar lo que hoy conocemos como el método Norris. No se trataba de una fórmula mágica de inversión, sino de la aplicación directa de los principios del Tang Soo Do a sus finanzas personales y profesionales. Empezó a estudiar el mercado cinematográfico con la misma frialdad analítica con la que un maestro analiza la guardia de su oponente antes de lanzar el primer golpe. Cada contrato firmado, cada aparición pública y cada pequeña inversión pasaban por el filtro de la precisión técnica y la constancia absoluta. Chuck no buscaba el golpe de suerte. Buscaba la posición dominante a través de la paciencia estratégica y el ahorro disciplinado. Mientras otros actores gastaban sus primeros salarios millonarios en lujos efímeros y excesos que terminaban en los tabloides, él se mantenía en un discreto segundo plano, observando, aprendiendo y protegiendo su capital con una severidad monástica. Su enfoque era quirúrgico. Sabía perfectamente que la fama era una marea caprichosa que sube y baja sin previo aviso. Pero el control férreo sobre los activos es lo único que permite caminar sobre el agua cuando la tormenta económica decide golpear con fuerza. En medio de esta lucha solitaria por la relevancia y la estabilidad, surge una pregunta que todos deberíamos hacernos con total honestidad en algún momento de nuestras vidas. ¿Estás construyendo realmente una riqueza sólida y duradera o simplemente estás sobreviviendo al agotador día a día? Si crees que tienes lo necesario para transformar tu realidad económica mediante la disciplina y el esfuerzo, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «mentalidad de acero». Queremos saber quiénes de ustedes están realmente listos para alcanzar el siguiente nivel de éxito financiero.
Con el capital que empezó a generar tras sus primeros éxitos genuinos de taquilla, Chuck hizo algo que desconcertó por completo a sus asesores financieros de la época. En lugar de reinvertir todo su dinero en la burbuja volátil del entretenimiento, comenzó a diversificar de manera agresiva en sectores que para muchos carecían de brillo mediático, pero que ofrecían una estabilidad de hierro. Adquirió terrenos estratégicos en Texas, invirtió silenciosamente en suministros de agua potable y desarrolló proyectos inmobiliarios bajo un perfil extremadamente bajo. Para él, cada nueva propiedad era como una posición de defensa en un combate de alto nivel, algo que te protege y te otorga una ventaja competitiva sobre el terreno. Pero la riqueza acumulada atrae a menudo a las personas equivocadas, y pronto la lealtad de Chuck sería puesta a prueba de la forma más dolorosa posible. Un allegado de absoluta confianza, alguien que había estado cerca de su círculo íntimo durante los años del ascenso, intentó orquestar una maniobra legal oscura para despojarlo de una parte significativa de su patrimonio. Fue una traición que golpeó su espíritu con más fuerza que cualquier patada giratoria. En los fríos pasillos de los tribunales y en las tensas reuniones privadas, Chuck no reaccionó con la ira explosiva de sus personajes de ficción, sino con la justicia implacable y la calma gélida de un auténtico maestro. Aquella amarga experiencia, lejos de arruinarlo, reforzó sus valores de integridad. Descubrió que su mayor activo financiero no era el dinero acumulado en las bóvedas, ni los derechos de imagen de sus películas. Su verdadero tesoro era un sistema inquebrantable de hábitos diarios que lo hacían inmune a cualquier crisis externa. Un blindaje mental que lo preparaba para la revelación definitiva sobre su fortuna. Aquel sistema de blindaje mental y financiero no tardó en dar sus frutos más contundentes. Tras décadas de una disciplina que muchos tildarían de excesiva, Carlos alcanzó ese punto de inflexión donde el dinero dejó de ser una preocupación asfixiante para convertirse en una herramienta de precisión. La independencia financiera total no llegó por un golpe de suerte en la taquilla, sino como el resultado inevitable de una decisión radical tomada décadas atrás, cuando aún era un niño que conocía el miedo constante al abandono. En aquellos años de carestía extrema, el joven Chuck se hizo una promesa frente al espejo de la necesidad. Nunca permitiría que las circunstancias externas dictaran la seguridad económica de su familia. Ese compromiso inquebrantable fue la semilla de un imperio que hoy se sostiene sobre cimientos de granito, demostrando que la visión a largo plazo es el arma definitiva contra la escasez. Sin embargo, aquí ocurre el giro más dramático de su trayectoria. Para el observador casual, la riqueza de Chuck Norris se mide en mansiones de lujo o ingresos pasivos millonarios. Pero para el hombre que venció al destino, la definición de fortuna cambió cuando comprendió que los ceros en una cuenta son solo papel, si no tienen un propósito trascendente. Su mayor tesoro no reside en los bancos, sino en la esperanza de miles de jóvenes que forman parte de su fundación, Kickstart Kids. Esta iniciativa no es un simple acto de caridad, sino la culminación de su filosofía de vida. Al invertir millones de su propio bolsillo para enseñar artes marciales en zonas de alto riesgo, Chuck cerró el círculo de su propia redención, transformando el dolor de su infancia en una herramienta de empoderamiento masivo para las nuevas generaciones. Cada niño que hoy aprende a decir no a las pandillas gracias a la disciplina del karate es una victoria financiera más valiosa que cualquier contrato cinematográfico. Chuck demostró que el dinero, gestionado con la sabiduría de un guerrero, es un subproducto de la integridad. Su legado no será recordado solo por las patadas giratorias en la pantalla, sino por la solidez moral de un hombre que, teniendo todo, mantiene la misma ética de trabajo que cuando no tenía nada. Se levanta antes del alba, entrena su cuerpo con intensidad y supervisa sus negocios con minuciosidad, recordándonos que la complacencia es el enemigo del éxito duradero.
No es solo una cuestión de cuentas bancarias, sino de integridad profunda ante la adversidad. La riqueza real es la paz mental de saber que tu valor humano es independiente de tu patrimonio neto. La síntesis de sus principios es profunda. El éxito no es algo que persigues, sino algo que atraes por la persona en la que te conviertes. A sus más de 80 años, Norris camina con la paz de quien ha ganado sus batallas internas. Ha logrado la libertad absoluta de no ser esclavo de su capital, sino su legítimo dueño. Cada paso que da en su rancho es un testimonio de una voluntad que se negó a quebrarse ante las dificultades. Carlos Chuck Norris es la prueba viviente de que se puede conquistar Hollywood y acumular una fortuna inmensa sin perder la humildad de aquel niño que solo quería proteger a los suyos. El secreto de su prosperidad siempre fue anteponer el carácter sobre el capital, una lección que trasciende el dinero y toca la esencia del honor. Si esta historia de superación ha resonado contigo, te invitamos a que te suscribas al canal para seguir descubriendo las mentalidades que cambiaron el curso del mundo. Dale like al video y activa la campana para no perderte nuestras crónicas de éxito. Comparte este contenido con quien necesite hoy un impulso de disciplina. Recuerda que la verdadera libertad financiera no empieza en un banco, sino en el centro de tu mente y en la firmeza de tus valores diarios. El próximo nivel de tu vida empieza contigo, aquí y ahora, con la determinación de un auténtico guerrero. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una leyenda.